La prédica de hoy se titula ¿Estás seguro que eres salvo? Qué pregunta, ¿verdad? Se lo estoy preguntando. No se cree. Bueno, sí se lo estoy preguntando porque es el tema de hoy. ¿Está seguro que eres salvo? Una pregunta quizás muy importante, ¿no? Porque hay muchos congregantes en las iglesias, ¿verdad?, que no tienen esta seguridad de la salvación. Y es importante andar en esta vida, en este desierto de esta vida, con esa seguridad de que estamos salvos y seguros en toda la eternidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si hoy usted muere, y perdone la pregunta, ¿no?, porque a algunos no les gusta que mencionemos la muerte, ¿no? Hasta tocan madera, dicen, ¿no? Pero si hoy muere, si yo hoy moriría, la pregunta, ¿estoy seguro de que soy salvo y que me voy a ir con el Señor? ¿Que hoy mismo veré yo al Señor cara a cara? ¿Está seguro de que es salvo? ¿Qué nivel de seguridad tiene de su salvación eterna? ¿Cuál será su nivel? Póngaselo a meditar un poco, 50 y 50. A veces ahí ando de que estoy 100% seguro y otro día no sé si sea salvo. Al 25, al 80, al 90, al 99. La triste realidad es que todo porcentaje menor a 100% provocará cierto grado de incertidumbre, de inseguridad, siempre. Llámele el 0.5, le va a causar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no va a perder tiempo para meter su dedo en nuestra llaga de la inseguridad. Este diablo no pierde tiempo. El diablo, el enemigo, como con su dedo acusador, se va a meter en su mente, en mi mente, para destruir completamente la seguridad de la salvación. Completamente. Dicen que vio con los vidrios, empieza con un pequeño quebradura, ¿verdad? Y después se va empezando a rajar y empieza a moverse por el viento, por alguien que se apoya, algún niño que lo toca y empieza a rajarse cada vez más y más hasta que se quiebra. Y esa es una buena analogía, ¿verdad?, de por qué la seguridad de la salvación tiene que ser al 100%. Primeramente porque Dios nos las escribe y promete en su palabra, la Biblia. Eso es lo más importante. Pero la consecuencia de no tener esa seguridad siempre va a llevar poco a poco, a veces a ritmos acelerados, a la desconfianza, a la inseguridad e incertidumbre de lo que es no estar seguro. Y usted y un servidor no queremos estar ahí. Habrá muchos hermanos que pueden estar ahí, pero los que escuchan este mensaje, hoy aprenderemos que no debemos de estar ahí en ningún sentido de la palabra. Para protegernos bien contra el ataque certero de Satanás, que significa en hebreo, ¿qué significa Satanás? Acusador, ¿verdad? O adversario. Vayamos a Efesios capítulo 6, del versículo 10, empezamos a leer. Y hay que entender la dimensión de esto que estamos hablando, de tener seguridad o inseguridad. Y todo sale de este pasaje en Efesios 6:10, en la Reina Valera, que dice: por lo demás, hermanos míos, está hablando a la gente que tiene fe, a los creyentes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, para nosotros salir vencedores de esta lucha espiritual, ¿cómo tenemos que estar? Vestidos firmes, ¿verdad? Vestidos con la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, ¿verdad?, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ellos están acechándonos. Hay huestes. Imagínese usted,
La gente que está ahí nomás, no, ¿qué importa si no leo la Biblia, si no llevo una vida de oración? ¿Qué importa si no busco al Señor? No importa, pero hay huestes, ejércitos, seguramente de millones de ángeles caídos, demonios, que están contra nosotros. Imagínese eso. Yo a veces digo, Señor, ábrele los ojos, ¿verdad? Como decía Eliseo, abre los ojos para que vean. Pero no las huestes que están con nosotros, sino a los que están en contra nuestros. Dice, el versículo 13 dice, por tanto, si existen estas huestes espirituales, y existen porque están aquí escritas, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Es una lucha entonces real. No es una metáfora o una analogía. Es una lucha real que no es una batalla con armas convencionales, que salimos a la guerra con cuchillos, lanzas o flechas o pistolas o rifles. No, porque es una lucha de corte netamente espiritual. Es una lucha espiritual, mis hermanos. El adversario es Satanás y sus ejércitos de ángeles caídos y demonios. Y dentro del repertorio de armamento o de armadura para repeler el ataque de este enemigo espiritual maligno, está el yelmo o el casco de la salvación, que es importantísimo. Por algo está mencionado. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, ¿verdad? Es el casco. Tomar aquí en el griego significa recibir, aceptar. No es que yo lo tomo por la fuerza, sino que yo tengo que recibir y aceptarlo. ¿De quién tomamos el yelmo de la salvación? En el versículo 10 que acabamos de leer dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, ¿de quién tomamos ese yelmo? De Dios, ¿verdad? La armadura es de Dios. El poder y la fuerza para vencer al enemigo es de Dios. La salvación entonces se recibe de este Dios poderoso. La lucha se vence y se gana diariamente con el poder y la fuerza de este Dios, que nos lo entrega por la gracia y por su bondad a través de la fe. Obviamente, ¿cómo estar nosotros entonces seguros de mi salvación eterna si yo no sé cómo yo soy salvo? Si a usted le preguntan, ¿cómo es usted salvo? ¿Qué versículo se le viene en mente rápidamente? Efesios 2:8, ¿verdad? Es importante entender eso bien claro. Con eso usted va a poder repeler, argumentar, defender la palabra para todo religiosismo, ¿verdad?, que hay en este mundo. Porque toda religión propone la gracia más algunas obras que podamos hacer, algunos sacrificios, algunas ofrendas que podamos dar. Pero la salvación viene aquí en este capítulo de Efesios. Vayamos a ese capítulo, lo voy a leer en la traducción viviente, desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, Efesios, dice así, traducción viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Ahí está la guerra espiritual que hablamos en Efesios 6, ¿verdad? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? O sea, el espíritu que nos hace rebelarnos contra Dios, así como en el jardín del Edén y hasta hoy mismo, es ¿quién? El diablo. Siempre está acechándonos en esta guerra espiritual que mencionamos. ¿Para qué? Para que tropecemos y para que no tengamos ninguna certidumbre de nada y andemos con miedo por ende. Versículo 3, volvemos a Efesios 2, versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, ¿verdad? En el pecado, ¿no?
siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Olvídese de todo sacrificio, olvídese de toda limosna y buena obra que usted haga o hizo o que quiere hacer. Olvídese de sus buenas intenciones. Es solo por la gracia de Dios que podemos ser salvos, que hay una puerta abierta en donde podemos entrar para salvarnos. Nuestra vida eterna será, como dice aquí, como la resurrección de Cristo. Seremos levantados de los muertos con el poder de Dios para dar vida nueva. Deje ahí una marquita en Efesios 2 y vayamos a 1 Corintios 15, 51. Que ahí bien dice claro, 1 Corintios 15, 51 dice, Reina Valera lo voy a leer, todos seremos transformados. ¿Quiénes? Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí está hablando del arrebatamiento, ¿no? O sea, todos los creyentes, porque desde el capítulo 15 de 1 Corintios se dirige a ¿quiénes? A los creyentes, ¿no? A los que creemos en Cristo. Dice, todos los que creemos en Cristo vamos a ser transformados, todos, absolutamente todos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando el Señor regrese. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los que murieron en Cristo van a ser restituidos con un cuerpo semejante al de Cristo. Y los que no murieron en ese momento, ¿quién no quiere morir y directo irse con el Señor? Pues todos, ¿verdad? Pero bueno, algunos será la última generación, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados. Al apóstol Pablo también deseaba él irse sin morirse. Seremos transformados, o sea, no va a haber muerte física, sino que directamente el Señor nos va a cambiar este cuerpo de perdición, este cuerpo que se va envejeciendo por un cuerpo nuevo semejante al de él. Pero regresemos a Efesios capítulo 2. Aquí estábamos hablando entonces de que fuimos levantados de los muertos. Estábamos en camino de muerte y fuimos con el mismo poder que Dios levantó a Cristo de los muertos, nos dio vida a nosotros también. En Efesios 2:5 dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Tiempo qué? Pasado. Tiempo pasado. O sea, la vida eterna ya comenzó desde el mismo momento en que usted y yo nos rendimos ante el amor de Cristo en la cruz. En ese mismo momento que usted dejó todas sus cosas, sus rollos que tenemos nosotros aquí en la cabeza, nuestras malas cosas que tenemos, que nuestro orgullo y que yo la puedo hacer, y decimos, nos rendimos ante Dios. Yo no puedo. Cuando nos rendimos totalmente al Señor, ante su amor demostrado en la cruz, la vida eterna me es otorgada. Entramos a la familia de Dios por la gracia de Dios, por medio de la fe. Versículo 6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y subraye, porque esta es una palabra, estar unidos a Cristo Jesús, que lo repite varias veces aquí en Efesios, en la carta a los Efesios. En el capítulo 1 también dice que el cristiano es el que está unido a Cristo. Por eso el poder de Dios lo usa ¿para qué? Para salvación, dice la palabra. Todo el poder de Dios para crear, para hacer cosas magníficas, para crear un universo, el universo todo, ¿verdad? Y las cosas pequeñas, microscópicas que vemos por medio de microscopios, ¿no? Todo eso, todo ese poder es usado a nuestro favor para salvación. Romanos 1:16, ¿no? Para el que anota. Y cuando entramos en esa salvación, fuimos levantados de una vida sin sentido, que estaba muerta espiritualmente.
Y ya unidos a la vida de Cristo, estaremos en los lugares celestiales en un futuro quizás no muy lejano. Pero usted y un servidor podemos disfrutar, gozar de esta comunión con Cristo. ¿Desde cuándo? Desde ahora, mis hermanos. Es desde ahora que la paz y el gozo que es estar junto a Cristo nos es dada. Santiago 4:8, no lo busque, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo dice el salmista? Los limpios de manos, ¿verdad? Son los que se van a presentar delante de Dios. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí hay un consejo psicológico, ¿verdad? Los que tienen, son bipolares, doble ánimo, que siempre andan con problemas de depresión, todo eso, pues aquí dice: purificad vuestros corazones. Pensad en todas las cosas buenas, como dice en otro pasaje, ¿no? Que hace Dios. Volviendo nuevamente a Efesios 2, versículo 7 ahora. Estábamos en la traducción viviente. Efesios 2:7 dice así: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, las bondades de Dios al estar nosotros unidos a Cristo ahora se ven, se manifiestan en nuestras vidas, significa, se pueden ver. El árbol, los frutos del árbol se ven que da manzanas y están bien, ¿verdad? Eso significa. Se puede ver mi comunión con el Señor. Se puede ver que yo ahora ya no vivo la vida que vivía antes. Eso, dice la palabra recién que leímos, eso va a dar testimonio, va a testificar de que nosotros somos hijos de Dios, poniéndonos como ejemplos de las riquezas de la gracia de Dios. Eso va a ayudar. Esa persona cambió. Yo quiero ser como Cristo. Pero esa persona es como Cristo. Y eso pasa, ¿no? No tiene que ser ese ejemplo, el típico ejemplo del cristiano saludable y económicamente que le va bien. Eso es también bíblico, ¿no? Pero nosotros damos gloria y gracias a Dios por los tiempos de reposo que nos permite, ¿no? Cuando andamos bien económicamente, cuando andamos bien en la salud, ¿verdad que sí? Pero muchas veces es al contrario, o sea, al revés de eso. La gracia de Dios se manifiesta más poderosamente cuando estamos en la debilidad, en la escasez económica, en la escasez afectiva, en la escasez de salud. Como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, ¿no? O sea, porque su poder se magnifica, ¿no? Se potencia cuando yo soy débil. Por eso le dejó el aguijón. ¿Qué aguijón tiene usted? ¿Qué aguijón tengo yo? Cada quien creo que sabemos que tenemos un aguijón. Ni modo que Pablo, que era mucho mejor que nosotros como cristianos, ¿verdad? Tenía un aguijón. Nosotros, no, yo no tengo aguijón, soy mejor que Pablo. Ahí voy a escribir otros 50 libros y los enganchamos al canon. ¿De verdad que no? Todos tenemos aguijones. Es necesario. ¿Es necesario para qué? Que el poder de Dios se magnifique en mi vida. Así funciona. Y otra vez, regresando a Efesios capítulo 2, el versículo clave para entender nuestra salvación, el versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando ¿qué? Creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Subrayelo, recuérdelo, porque mucha gente le andan diciendo que no, tenés que hacer buenas obras y que no sé qué, y que hay que ir a misa, y que hay que persigarse, y hay que ir a talpa de rodillas, y etcétera, etcétera. Hay que hacer una manda. No. Ustedes no tienen ningún mérito en la salvación. Es un regalo, un don de Dios. En la Reina Valera todos conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Yo le doy muchas gracias a Dios por esa salvación, ¿verdad? Porque es imposible que el ser humano pueda salvarse a sí mismo. Versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Aquí está, ¿verdad? No es un premio porque me porté bien. La salvación no es eso. Sí hay bendiciones de la obediencia, como está en Deuteronomio 28, pero eso no tiene que ver con la salvación. Estamos hablando del regalo más precioso, de ser parte de la familia de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No se jacte, no nos jactemos. Pues somos la obra maestra de Dios. Él, Dios, nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Se da cuenta cómo es? Las buenas obras surgen después de que yo soy nueva criatura en Cristo. La salvación entonces es confiar en que esta obra de Dios, esta obra redentora de Cristo en la cruz pagó por todos, absolutamente todos mis pecados. Amén. No queda deuda, no queda un pendiente. No le va a marcar San Pedro diciendo, habla Electra, habla San Pedro. Le debes todavía 24 pecados a Dios. No, pagó por todos sus pecados. Recuérdelo, pasado, presente y futuro. Ay, como los futuros también. Y entonces, ¿por qué si pagó hasta por los futuros, por qué confesamos y pedimos perdón? ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar nuestros pies y manos todos los días. Confesar los pecados delante de Dios es una práctica sana, porque practicamos la humildad ante Dios. Y al que se humilla a Dios, lo enaltece. Esa es la regla espiritual más conocida de la Biblia. Al que se humilla a Dios, lo enaltece, y al que se la cree, Dios lo humilla. Así que mejor, mansitos se ven bonitos, dicen, ¿no? Es lo mejor para nosotros. Nada, mis hermanos, de lo que yo pueda haber agregado, añadido, o hasta pensar que he mejorado la obra perfecta de Jesucristo pueda añadir a mi salvación. El Señor no va a decir, mira, este no se lo merece. No, nadie se lo merece. Ese es el tema. Si me arrepiento al ver esa obra preciosa de amor de Dios, y digo, híjole, Dios se ofreció a sí mismo en esa muerte horrible por mí, pecador, que no valgo cacahuate. Y digo, me arrepiento de mis pecados. Y voy ahora sí, no confiar en mí, sino en confiar en aquel que vale la pena confiar, que tiene el poder para salvar y para llevarnos a puerto seguro en la eternidad. Esta relación, mis hermanos, comienza justamente ahí, cuando yo entro como se debe hacer relación, humillado ante Dios, o sea, en arrepentimiento. Y esta relación que se basa en el amor de Dios, comienza, esta amistad íntima con el Señor empieza a funcionar de esa manera ahí. Porque si no, es una amistad de convenenciera. ¿Vieron? ¿Cuántos conocemos ese tipo de amistades? En el mundo está llena, ¿verdad? Eres mi amigo mientras me conviene. Ah, no, ya no tienes dinero, ya no tienes influencias. Además, ahora no tienes dinero y necesito ayudarte. No te conozco. Lo peor que en el mundo hasta sus padres lo hacen, ¿verdad? Ya está anciano, no tiene dinero, ya la casa me la heredó. No, y hasta los echan de la casa. La amistad se basa en el amor, mis hermanos. La comunión estoy hablando, la amistad con el Señor. Entonces, miren, ¿quién ofrece la seguridad de la salvación? ¿Quién la ofrece? ¿Quién ofrece esta seguridad que estamos hablando de la salvación? Dios. La garantía es Dios. Dios nos está diciendo, yo te la conseguí, tú no lo mereces, yo te la estoy regalando, yo la garantizo. ¿Qué mejor garantía que el Señor, verdad que sí? Pues
Si Dios garantiza esta seguridad, entonces la salvación que Dios mismo nos ofrece es una salvación muy segura, por así llamarlo, 100% segura. Es la más segura de todas las cosas que nos pueda ofrecer alguien jamás. Esa salvación que Él puso y dispuso todo de sí mismo, puso a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesús, por nosotros. Por eso podemos decir con confianza absoluta, lo que el Señor nos dice en Juan 10:28. ¿Qué nos dice en Juan 10:28? Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Qué hermosa promesa, ¿verdad que sí? Esta es una promesa a la que los días que andamos medios así agüitados, como decimos aquí en México, pues qué bueno leer esto y decir, híjole, ¿por qué me estoy agüitando si el Señor me está dando todo? 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, es el más poderoso y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Pero este pasaje que nos da una confianza absoluta en nuestra salvación no puede desentenderse del contexto previo, ¿verdad que no? 27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, hay una ¿qué? Hay una relación, hay una comunión, hay una amistad del Señor conmigo en forma íntima y personal, uno a uno. No tengo un representante, yo no mando al pastor, al papa, al Pepe, al pupo, no mando a nadie yo antes en representación mía para que tenga, misericordia de mí. No, yo voy directo al Padre a través de Cristo Jesús. Vivir por fe es vivir confiando en este poder de Dios que obra a mi favor, que edifica mi vida. Y no en mis propias fuerzas, como antes lo hacíamos. Esto es la clave, mis hermanos. En el versículo 27, oímos el consejo de Dios. Vamos conociendo al Padre, vamos conociendo el ejemplo que dio aquí en la tierra, Cristo Jesús, al que está escrito en los evangelios. Y vamos enamorándonos de Él, vamos siguiendo su guía. Eso es vivir por fe. Eso es tener una relación personal uno a uno con Cristo y a través, claro, del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo que dice en Juan, que leímos en Juan 10. Yo los conozco, claro, ¿cómo no nos va a conocer? Si todos los días estamos hablando, si todos los días tenemos comunión, si todos los días le buscamos. Nosotros seguimos su guía, por eso seguimos su voz, la del buen pastor. Estamos cercanos, conociéndonos mutuamente. En la oración, en la lectura y el estudio de la palabra, en la edificación de la iglesia, en el servicio a los hermanos, en el uso de los dones espirituales, en todo lo que hagamos en esta vida, con todas las cosas que nos dio el Señor, nosotros estamos ejerciendo esa comunión con el Señor. Porque Él dijo bien claro, el que me ama a mí, vaya y sirva a su hermano. Es así que andamos junto, ¿con quién? Con Cristo. Él nos conoce así y nosotros le conocemos a Él de esa manera. Por eso mientras más conocemos al Señor, más conocemos de Él, más nos enamoramos, Él más nos conoce. Y ahí está la seguridad de la salvación, que muchos cristianos tienen y otros no tienen. Justamente por esto, les falta conocer más del Señor. No es que no están salvos, la inseguridad viene de su corazón, no de la promesa de Dios que les dice, ya eres salvo, que ya creíste en mí, ya te arrepentiste de pecados. Esta misma relación personal de amistad, dijimos basada en el amor, ¿verdad? En el amor de Dios, o sea, que no convenenciera. Esta relación personal nos da esa seguridad de nuestra salvación. Así nosotros vamos a poder exclamar con toda confianza, el Señor me da vida eterna, yo no voy a perecer jamás, ni nadie me va a arrebatar de su mano. Esa es la verdad.
¿Por qué? Porque el Señor me conoce. Yo tengo la seguridad que el Señor me conoce. Acuérdense cómo dijo en Mateo 7 a los que le dijo que se aparten de Él. No los conozco, les dijo bien claro. No los conozco. O sea, el tener la relación con el Señor es fundamental, fundamental. Por eso el diablo pone capas. O sea, en vez de conocerme a mí porque yo soy santo y santo y santo, mejor ve con la monita tal o con el monito tal. ¿Sí me entiende? El diablo desviando la atención nuestra a otras cosas. O, no, con ese pastor, con ese misionero, con ese predicador, ay, tiene un poder, un carisma, que predica tan bien, ay, tiene, mucha gente lo sigue en las redes sociales, yo voy con él. No. Vaya con Cristo, ¿verdad? Para que después Él diga, yo te conozco a ti. O está esperando que, no, a ver, déjame ver si ese pastor habló bien de ti. No te conozco, pero a ver, oye, ¿qué onda ese? No, sí, lo recomiendo. Entonces, va a depender de que lo que dice un hombre, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre, maldito. Y ahí no hay seguridad. Imagínense, ay, le tengo que quedar bien a ese pastor porque, ay, de mi salvación depende de que él hable bien conmigo, con San Pedro, y San Pedro con Cristo. ¿Se imagina eso? Qué difícil sería vivir así, ¿no? Por eso cuando se encuentre con gente religiosa, no le dé bibliazos. Yo le pido en el nombre del Señor, con la misericordia que Él nos trató, trate a esa persona. Que usted tiene más conocimiento no significa que usted es mejor persona o mejor cristiano o mejor hijo que otros. Acuérdese de eso, es sin méritos, no nos lo ganamos. Entonces, cuando usted se encuentre con gente así, tenga misericordia, hable la palabra si le da chance, pero mejor ore, mándele un versículo. No le mande el versículo del domingo, ¿no? Del infierno, pues, no, sea tranquilo. Bájele uno, primero uno no acelera de una, primero le pone a los que manejamos primera, ¿verdad? Después segunda, y hay más confianza y ya somos comadres, ya le pone tercera y ya le empieza a hablar cosas más así, más específicas. Pero si de entrada le dice, te vas a quemar, maldito, idólatra, y, pobres, no, salen corriendo, ¿verdad? Y hasta nos maldicen. Por eso miren, la pregunta, cuando me preguntan a mí, por ejemplo, dicen, ¿la salvación se puede perder? Yo creo que ya aquí ya entendimos, ¿verdad? Porque diariamente yo si me pongo a hablar con el Señor, Él es mi amigo. Entiendo que es mi amigo porque diariamente yo hablo con Él. Diariamente me muestra cosas, me revela cosas. Diariamente me habla. Diariamente me protege. Siento su mano poderosa protegiéndome. Diariamente protege a mi familia. Y después digo, ay, no sé si mi amigo me resulte bien traicionero. ¿Se da cuenta? ¿La salvación se puede perder? Esa pregunta entonces está mal planteada. ¿Sí se da cuenta que está mal planteada? ¿Cómo voy a perder así de repente, así porque sí, mi relación personal con el Señor? ¿Se da cuenta? ¿Cómo voy a perder mi amistad con el Señor por un capricho? O porque Él pues de repente no le agradé en algo. ¿Verdad que no? No tiene lógica, ¿verdad? Si nosotros somos misericordiosos con los que amamos, ¿cuánto más misericordioso no es el Señor? ¿Se le hace lógico, por ejemplo, esto que le pregunten, ¿puedes perder tu relación con tu esposo o esposa para los que estamos casados? Y uno dice, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo perderla de repente? O sea, ¿sí me entiende? Ya llego a la casa y las llaves las cambió mi esposa. Ya le digo, oye, mi amor, ¿qué dice? ¿Quién eres? ¿Qué? Hay un extraño, policía. Y ya ¿se imagina eso? O sea, no es que perdimos la relación. ¿Puede perder una relación con su hijo o su hija? De repente llega y su hijo, ¿quién es señora? ¿Qué hace aquí? Está en mi casa, tú eres mi hijo. O al revés, ¿verdad? ¿Qué hace el chamaco aquí? Está en mi casa. No, mamá, ¿qué mamá ni el chico? Sálgase de aquí, maldito, llamo a la policía. No puede ser que de repente vea a mi esposa, no la conozco, no sé quién es, ni me interesa quién sea. No, ¿por qué vive conmigo esta persona? ¿Qué hace aquí en mi casa?
no me importa que, ¿sí me entienden? Imagínense algo así, pues no tiene sentido. Yo puedo, después de un periodo, vamos a explicar bien este punto, es importante. Yo puedo después de un periodo, generalmente no tan corto, un periodo de alejamiento, de distanciamiento constante, elijo lo que no me conviene siempre. No, pues no me congrego, no oro, no leo la Biblia. Ay, tengo una duda en la Biblia. ¿Qué importa si tengo la duda? Pues, ¿qué tiene? Dios es bueno y a Él me quedo con la duda. Y así le hago, ¿verdad? Entonces, cada vez me aparto más de esa relación. Cada vez le digo a Cristo, ay, mantengamos la distancia, ¿no, Señor? Pues, hasta aquí, pinto la raya, como dicen, no, hasta aquí. Hasta aquí te acercas y hasta aquí no te acerques porque necesito mi espacio privado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El fuego de la relación se empieza a apagar. Entra en escenas otras personas. Y termino divorciándome si estoy hablando de mi esposa o de mi esposo. Con los hijos también puede pasar. En la Biblia el Señor nos ilustró en la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo dice, no me interesa, padre, que eres esto, eres bueno, me tratas bien. Ya me cansé de estar bajo sujeción tuya. Dame mi herencia. Porque como no te mueres, pues mejor dame mi herencia ya de una vez. Porque para esperar que te mueras te vas a tardar. Así que dámela y me voy y hago lo que quiero. Ese es un ejemplo también, ¿verdad? De que yo no quiero saber nada. O sea, pero no la estoy perdiendo. Yo mismo le estoy diciendo que no quiero saber nada. Con Dios es lo mismo. Y eso se llama apostasía en la Biblia. Apostasía. Podemos darle la espalda a la salvación. Decir, no me interesas. Apostasía significa renunciar. ¿Renunciar qué? Al amor de Cristo. Significa abandonar. ¿Abandonar qué? La fe. Desertar significa también. ¿Qué significa desertar? Como el que deserta de qué? Del ejército. En el griego, apostasía es apistemi, apistemi, significa desistir, salirse, marcharse de la fe, o que lo que significa lo mismo, marcharse de una vida con Cristo, unida a Cristo, como decía en Efesios capítulo 2. Tenemos esa capacidad de abandonar la compañía del Señor. No quiero ser más su amigo, no me interesa su amistad. Hay casos registrados en la Biblia. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:10, no lo busques, nomás está el caso de Demas. Demas dice, me abandonó porque ama, ¿qué cosa? Las cosas de esta vida, dice, de este mundo. El Señor lo había advertido, no podemos servir a dos amos. No podemos decir, yo vivo por las cosas de este mundo, pero también vivo para el Señor. No se puede. ¿Vivo para el Señor o vivo para las cosas de este mundo? Entonces, hermano, ni modo que tengo que trabajar, tengo que hacer mis quehaceres, tengo que ir de aquí para allá. ¿Y cómo quiere que no viva? No. La Biblia lo dice bien claro. Si yo ordeno las cosas espirituales y me centro en la relación con Cristo, todo lo demás se va a empezar a acomodar. Todo lo demás se acomoda. Estos casos de apostasías, admitamos, son los menos. ¿Por qué? Porque mientras yo mantenga esa relación, Cristo nunca me va a abandonar. Él es fiel cuando nosotros aún somos infieles, dice la palabra. Él siempre va a estar ahí. Aunque nosotros, como el hijo pródigo, lo abandonemos, Él va a estar esperando. Ay, ¿cuándo llega? ¿Cuándo regresa mi hijo? Ay, le va a ir re mal. Ay, ¿cuándo va a entrar en conciencia? Ay, le voy a mandar a le voy a mandar un ángel, le voy a mandar a este hermanito, le voy a mandar al otro. Y ahí va a seguir picando piedra al Señor porque nos ama y no nos quiere dejar en nuestra perdición. Es una excepción y no la regla, la apostasía. Pero uno dirá, híjole, hermano, entonces se necesita mucha fe para no apostatar y estar seguros en la salvación que nos ofrece el Señor. Se necesita mucha fe para eso. ¿Será cierto esta afirmación? ¿Se necesitará mucha fe? El ladrón crucificado junto a Cristo, el que finalmente se arrepiente, ¿recuerdan? ¿Cuánta fe usted cree que tuvo
para que el Señor le diga, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dio qué? Seguridad de su salvación inmediata. ¿Por qué? No, es que hizo un montón de cosas. No. Es que le demostró una fe que sobrepasa todo entendimiento. Tampoco. Ciertamente este ladrón y asesino, como algunas otras dicen que era también asesino, no se merecía la salvación. Pero ve a Jesús clavado a un lado suyo, pone que su mirada en Cristo, ve su humildad, ve su amor, el que no busca vengarse de toda esa gente que le está burlando y que le maldice y que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces se abre una brecha. Este hombre no es como cualquier hombre que jamás haya yo conocido. Las horas que yo le conocí ahí clavado en la cruz, dirá, ¿son cuántas horas? Pues unas 3, más la subida al Gólgota. Esto me ha impactado. Este hombre, desde que subió, nunca dijo, ¿qué dice la gente del mundo? Pues maldiciones. Ayer tenía una reunión y bueno, me reúno con gente, son gente ingenieros y pues así, ¿no? Supuestamente estudiosa. No pueden estar un minuto sin decir una maldición. ¿Qué? Imagínense a Cristo subiendo, todo el mundo escupiéndole, tirándole cosas, diciéndole mentiras, calumniándolo, vejándolo, y él nunca respondiendo ni una maldición, ni una. Yo creo que lo impactó, ¿no? Lo impactó. Y él dijo, este Jesús de Nazaret puede ser la persona que dice, el Hijo de Dios. ¿Puedo yo poner mi confianza en él? Claro, su situación apremiante lo ahorillaba todavía más rápido a confiar. Le voy a suplicar a este Jesús para que él salve mi alma. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. O sea, no le dijo, ay, sálvame a tu reino celestial. No, acuérdate de mí. No, o sea, no sabía qué decirle. Acuérdate de mí. Claramente este ladrón no era el típico ejemplo del cristiano, ¿no? Que es saludable, económicamente bien, bendecido, ¿verdad? Por ser obediente al consejo de Dios, etc. No, este no era el ejemplo clásico. Este ladrón arrepentido, podemos ver esa ruptura que él tiene en su vida cuando conoce a Cristo. Y toda condenación que había sobre él fue destruida en esa cruz, ahí en ese mismo momento. Su captura, la captura de él y su condenación a ser crucificado en la cruz, ¿fue de bendición o de maldición? Respondan. De bendición, ¿verdad? ¿Vieron? En nuestra debilidad a veces es bendición. Ese es un ejemplo clásico. Si el ladrón no lo hubiesen capturado y él, ay, ya me salí estaban los soldados romanos, pasaron y no me capturaron, jujaja. Y después se muere. ¿A dónde iba a parar? Toda la eternidad, ¿dónde? Al infierno. Mas sin embargo fue capturado y él dijo, ay, me capturaron a mis amigos, no los agarraron, a mí me agarraron, a mí me condenaron y ahora voy a morir clavado en una cruz. Miserable que soy, ay, qué mala suerte. Pero fue la mayor gran bendición que él tuvo, estar clavado en la cruz junto a Cristo. Ahora, él está desde ese mismo día, ¿verdad? Como prometió Cristo, ¿no? Hasta hoy en la presencia del Señor gozándose. Imagínese eso. Salmos 51, 16 y 17. Salmo 51, 16, Reina Valera dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es la salvación sino creer en la palabra de Dios, en el Evangelio? En lo que Dios ya planeó e hizo.
y hará. El Evangelio es obra que vino a hacer en la tierra el Hijo de Dios. Si crees que Cristo es el Cordero inmolado de Dios por el cual pagó el rescate de nuestras vidas, somos salvos. Eres salvo. Juan 3:14 dice, y como Moisés, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuánta humildad y obediencia al siervo de Dios, en este caso Moisés, se requirió. Cuánta humildad y obediencia se requirió para mirar la serpiente de bronce que levantó Moisés para que se salvaran de la picadura de las serpientes. ¿Cuánto? No mucha, ¿verdad? Pero sí un poquito. ¿Se da cuenta? No mucha. ¿Por qué? Usted, imagínese que fue mordido, usted estaba ahí, ¿no? Hace miles de años. Lo mordió la serpiente y se está muriendo. Y Moisés, el líder, pues, usted de años dice, miren, levanta una serpiente de bronce. Si la miran, se salvan. Razonen. ¿Qué? Si miro eso, ¿me salvo? Y encima es una serpiente. A mí me mordió una serpiente. Me voy a morir por la serpiente. ¿Y quieres que mires una serpiente de mentira, de bronce que tú hiciste ahí ahorita? ¿Y me voy a salvar? Pero bueno, hacía regañadientes. Ni modo, al fin y al cabo me voy a morir como el ladrón que estaba ahí. Ni modo, si ahora me voy a morir, mejor haberle hecho una maridita. Eso es un poquito de fe. ¿Sí me entiende? Poquitito de fe. Poquitito. Una dosis mínima. Y miró y dijo, ¡pum!, se salvó. Gloria a Dios. ¿Verdad? Eso así funciona, mis hermanos. Había un vecino que me decía, no, algún día yo voy a creer, no se preocupe, vecino, ya no me diga. No se preocupe, en serio. ¿Por qué? Ya algún día voy a creer. Y yo le explicaba el Evangelio, esto, y tranquilo. Él no tiene ni fe, ni la fe de dar una miradita a la serpiente de bronce, ¿verdad? Esta es la gracia de Dios, ¿se da cuenta? Que quiere que todos se salven y que procedamos al arrepentimiento. Ese es su corazón, eso es amor. Si el Señor Jesús mismo hace esta analogía en Juan 3, ¿verdad? Él es el que hace esta analogía, ¿verdad? Diciendo, miren, así como le echaron una miradita y se salvaron, así es la salvación que yo les ofrezco. Pues la salvación eterna también se requiere fe, pero no una fe como una montaña, ¿verdad? Mínimo se requiere fe, nada más, como un grano de mostaza. Con eso solo alcanza. Seguimos leyendo Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya estaba condenado por sus propios pecados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así como Demas, ¿se acuerda Demas? Que se fue a Tesalónica porque amaba más ¿a qué? Más al mundo, más las cosas que ofrece este mundo. Así también nos está diciendo aquí el apóstol Juan en el versículo 19. Y en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, como este vecino que les decía. Pero que para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la clave, mis hermanos. ¿Cómo estamos en este rubro, amado hermano y hermana? ¿Cómo estamos en este rubro para que mi obra no sea reprendida? Mejor ni me congrego, ¿verdad? Porque voy ahí nomás, no, el predicador como que sabe lo que yo pues dice durante la semana. Y ya llega con eso y ya me da duro. Ya le fueron con el cuento y túmbale y tómbale. Entonces, no quiero que me regañen, yo mejor no voy. Mejor no voy. Justamente es esto. Y esta es la condenación.
Ahí está, 2 puntos y ahí viene. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿en quién? En Dios. Es lo mismo que leímos en Efesios 2:7, ¿se acuerda? Efesios 2:7, lo voy a mencionar de vuelta, en la NTV dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Las obras de Dios son hechas en Dios, en nuestras vidas, cuando mantenemos esta relación de amistad, de comunión con Cristo diariamente. Por eso hay una seguridad tremenda. Yo estuve del otro lado, porque estuve en doctrinas malas. Y entonces, siempre tenía esa, ¿y si me muero, iré al cielo? ¿Y si me muero, realmente seré salvo? Es que, híjole, mejor me esfuerzo un poquito más. Decía, eso es lo que yo decía, por dentro, ¿verdad? No lo admitía. Cuando decían, son seguros de salvación, decía, amén, aleluya. Pero por dentro yo estaba lleno de dudas. No estaba seguro. ¿Por qué no estaba seguro? Porque no conocía bien el amor de Cristo. No conocía que es un Dios fiel, un Dios lleno de misericordia y lleno de amor. Y que en el día a día Él se manifiesta diariamente en mi vida. Y qué confianza. Si yo confío hasta en los amigos que después nos roban dinero, ¿verdad? Ay, préstame tanto y sí, ahí te va. Y después ya hasta me bloquean. Todos nos pasó alguna vez eso. O todas, algunas lo hicieron, ¿verdad? Un amigo. Yo qué sé, ¿verdad? Yo no sé en qué bando esté usted, de aquí o de acá, pero todos vivimos esa experiencia. Pero de Cristo sí se puede confiar, mis hermanos. Si tiene la relación con Cristo, va a tener la seguridad. Pero bueno, ¿qué es la salvación? Como recién veníamos citando en Efesios 2 y en el libro del Evangelio de San Juan 3, la salvación es como nacer de nuevo, dice el Señor Jesús. Ahí mismo en San Juan 3, ¿verdad? Es como nacer de nuevo. Recordemos, es una analogía. No es literal lo mismo, como algunos quieren pensar que todo tiene que cuadrar punto a punto el nacimiento natural con el nacimiento espiritual. No, es una analogía, es como, dice, para ayudarnos ¿a qué? A entender mejor. Es eso nomás. Se nace a una vida nueva, totalmente diferente a la anterior. ¿Sí me entiende? Somos nueva criatura, dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 para el que anota. Esa es la clave de entender que, híjole, sí tengo una relación con el Señor. Todo fue hecho nuevo en mi vida. Y le digo, hasta la deuda, hasta la enfermedad, a veces la deja, a veces la quita, pero todo eso se transforma. Cambiamos la lente de nuestra percepción en todo sentido. Lo deje el Señor o lo quite. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no depende mi relación de amistad con Cristo de que me deje la enfermedad o me la quite. ¿Cuántos dicen amén? No depende mi relación con Cristo y que me lleve bien con Cristo de que me haga rico o sea pobre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en esta nueva vida con Cristo debe ser progresiva, debemos de estar cada vez más unidos a Cristo. Comenzamos, claro, como bebés, comenzamos a aprender a vivir como Cristo anduvo, dice la palabra. Comenzamos a escuchar y a obedecer la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se siente? ¿Qué dirá? Etcétera. Comenzamos a maravillarnos ahora del actual del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestras familias, de los milagros que ocurren a diario en nuestras vidas. Dejamos vicios, dejamos malas costumbres, dejamos la mala palabra, la tranza, ¿verdad? Y siempre, ni importar qué circunstancias, sin importar qué escasez tenemos paz y gozo inquebrantable, enfrentando toda circunstancia, por más difícil que sea. Milagros, literalmente milagros también ocurren en nuestras vidas.
Aquí tenemos siempre, próxima semana, todas las semanas toca, toda tercera semana, domingo, toca un testimonio que hacemos pasar a algunos hermanos. Y nos han edificado tremendamente, a mí me han edificado, ¿verdad? Y yo les doy gracias a Dios. Pero los milagros existen. ¿Cuántos sabes que sí existen? Amén. Pero ¿qué cambia exactamente? La forma en cómo yo voy a encarar mis relaciones personales ahora en mi vida. La forma como yo voy a encarar toda situación en mi vida. La forma como yo voy a encarar la adversidad y el problema en mi vida. Todo eso es lo que va cambiando. Entonces la salvación es mi vida nueva. La salvación es eso, mi vida nueva que ya ha comenzado y se va arraigando en mi ser, desde lo más profundo de mi ser, por medio del poder del Espíritu Santo que nos va guiando por los lazos de amor que Él pone en nosotros. Esa es la manera. Por último, debemos de cuidarnos de dos mentiras del diablo, que siempre está ahí en la guerra espiritual. La primera mentira es, claro, dice, la salvación no es parte esencial de tu ser. No es algo que pueda influir en tu carácter, en tu ser interior, en tu manera de vivir. La salvación es algo ahí que está, ¿verdad? Pues es como un regalo, ¿verdad? Dije, es un tesorito que está ahí. Mejor guárdalo para que no se te pierda. La salvación me lleva por medio del Espíritu Santo a aquel varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Eso es Efesios 4:13. Pero eso es lo que debemos de entender. La salvación ya estamos unidos a esa salvación porque Cristo es la salvación y el Señor ya mora en nosotros. Satanás la quiere separar de mi naturaleza como ser humano. ¿Para qué? Generar confusión en mi mente, generar un quiebre, una división. Es un tesoro, es un regalo, claro, es un don, dice la palabra, pero como si fuese algo externo. ¿Sí lo entiende? Satanás quiere despersonalizar mi salvación, despersonalizarla. La salvación, mis hermanos, es muy personal, porque ya mora en mí porque Dios mora en mí. Él me testifica todos los días de que yo soy hijo de Dios. Amén. Ahora, no es algo separado de mí, este punto primero, para que yo lo pueda cargar o cuidar o poner en una caja fuerte o como hacían los piratas, ¿verdad? Guardarlo, enterrarlo en un lugar para que nadie me lo arrebate. No, o que me lo robe, no es así. Es parte de mi esencia, de mi vida. Por eso nueva criatura soy, porque fui transformado totalmente por medio de la salvación que Cristo me regaló. Segundo punto, segunda mentira del diablo que siempre utiliza en esta guerra espiritual, es que si yo soy nueva criatura nacida del Espíritu de Dios, pues ya debo de tener una perfección muy alta. Aureola tengo que tener aquí arriba. Y cada vez que yo cometo un pecado, el enemigo no pierde esa oportunidad. ¿Para qué? Para acusarme. Va a acusarme. Por eso se le llama Satanás, que significa acusador. Cuando soy convertido, soy santificado por la sangre del Cordero inmolado de Dios, que me limpia de todo pecado, dice. Pero comienza un proceso de santificación que toda mi vida yo voy a llevar en esta tierra, hasta que el Señor me llame o regrese. Ese proceso de santificación habla de que no somos perfectos, pero necesitamos de la perfección de Cristo. Necesitamos madurar en Cristo, necesitamos parecernos cada día más a Cristo. Comenzamos entonces esta maravillosa relación con el Señor, amistad de esta manera, porque los amigos cada vez se parecen más a los amigos. Por eso cuando su hijo anda con gente mala, pues usted rápidamente le dice, no, hijo, no anda con esa persona, porque sabe que le va a influenciar para mal, porque se va a parecer su hijo cada vez más a esa persona. Vamos en este proceso de ser uno con el Padre, de eso se trata, uno con el Padre como el Señor Jesús es uno con el Padre. Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
A este proceso de santificación, el Espíritu Santo nos va a liderar, nos va a guiar. Así que el que desecha esto, este proceso de santificación, yo lo desecho, no desecha a hombres, sino que desecha ¿a quién? A Dios, que también nos dio su Santo Espíritu, Espíritu Santo, ¿verdad? Terminamos con este ejemplo rápido, el ejemplo de Zaqueo. El ejemplo de Zaqueo es un claro ejemplo de cómo él pasó a una nueva vida. ¿Quién era Zaqueo? Era el cobrador de los impuestos, el principal de una ciudad. ¿Cuántos habrá robado? Pues pregunta a los políticos que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuántos roban? Hasta con la cubeta, dicen, ¿no? Pues así está. La historia está en Lucas 19. Después lo lee en la casa, ¿no? Nomás se la parafraseo. Llegaba Jesús a la ciudad de Jericó y el jefe de los recaudadores de impuestos, que era Zaqueo, no sé si no hay casualidades de nada, pues Zaqueo pues, saqueaba a la gente, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿Zaqueo qué? Saqueaba a la gente. Por eso le decían Zaqueo. Y Zaqueo, pero Zaqueo, ¿qué quería hacer? Ver al Señor. Quería tener un encuentro con el Señor. Y eso es importante. Todos los días, ¿qué tiene que haber en nosotros? Querer tener un encuentro con Dios. Usted se tiene que despertar cada mañana. Señor, quiero tener un encuentro con la telenovela del día. Quiero tener un encuentro con el videojuego. Quiero tener un encuentro con personas X. No, quiero hoy tener un encuentro con Dios. Y me pongo a orar. ¿Cuánta bendición hay ahí? ¿Sí me entiende, hermano? Bueno, Zaqueo quería ver al Señor. Dice la palabra que procuraba ver quién era Jesús. Quería conocerlo de cerca. Procuraba ver quién era. Procurar, seteo, en el griego significa buscar con un propósito. O sea, no era que no tenía propósito. Había un propósito. Había un anhelo objetivo y claro. Deseaba verle para conocer a Cristo, tener un encuentro con Dios, ni más ni menos. Tan ardiente era ese anhelo que pues, por su baja estatura se subió a un árbol de sicómoro para poder verle, pero el Señor llegó a él directamente, porque el Señor es omnisciente, ¿verdad? Y mira el corazón y dijo, este sí me anhela y quiere tener mi encuentro. ¿Y qué decía en Santiago? El que se acerca a Dios, Dios viene a su encuentro. Y aquí está el encuentro que Dios da a Zaqueo, a este perverso, malvado, corrupto. Dios se quiere acercar porque Él mostró esas ganas de conocerle. Y pasa lo inesperado. Le dice, hey, Zaqueo, bájate. Bájate, hoy voy a dormir en tu casa. Prepárame. ¿Y qué hace Zaqueo? Está feliz, le recibe gozoso en su casa. Claro, la gente murmura, se junta con los pecadores y etcétera, ¿no? Pero la respuesta de Zaqueo es genuina. Es genuina. Híjole, Dios, yo me acerqué y Dios me abrió las puertas y vino a mi casa. En el versículo 8 de Lucas 19 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, y si lo hizo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿A cuánta gente usted cree que él defraudó? A toda la ciudad, mis hermanos. Entiéndalo. A toda la ciudad él defraudó. Y Jesús dijo, hay que entender esta historia, por eso quiero cerrar con esta historia. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy llegó la seguridad de la salvación a Zaqueo y a su casa. Tú y tu casa serán salvos, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y le fue tomado en cuenta, ¿verdad? Como hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto estábamos perdidos? Amén. Hubo un cambio de corazón de Zaqueo. ¿Lo ven? Del avaro y codicioso hombre que se aprovechaba de su posición y poder para enriquecerse. Él amaba al dinero. ¿Y qué cambió? A un hombre nuevo, a nueva criatura, que mostraba ese cambio radical para desprenderse de la idolatría del dinero. Ahora, quería tener más de Dios y no más del César. Él ahora podía decirle, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
A Dios, mi corazón y mi vida. Al César, pues lo que me pida, el impuesto pago, esto pago, lo que sea tengo que pagar. Y Zaqueo entregó al César lo que es del César y se ponía a cuentas con lo que él había robado durante muchos años. Y le entregó a Dios lo que era de Dios, su alma y su vida. Y obtuvo el don de la salvación, el regalo de la salvación. Rompía con el antiguo Zaqueo. ¿Se da cuenta cómo rompía en ese verdadero arrepentimiento? No era el Zaqueo idólatra del dinero y del poder, el tranza, ¿no? No cayó en la trampa del joven rico. ¿Recuerdan al joven rico que se creía perfecto, pero tenía idolatría en su corazón del dinero, amaba el dinero? Y Jesús lo puso. Hey, está bien, estás haciendo muchas cosas bien, pero fue directo a lo que a él le interesaba, el corazón. Vende todo, ven y sígueme. ¿Sabe qué tiene usted de idolatría en el corazón? Dios lo sabe. Y no va a soltar porque lo ama, porque la ama. No va a soltar el dedo del renglón de ahí, porque nos ama. Conmigo, y lo hizo con muchas cosas. Y no soltó el renglón. No, Señor, ya me duele, ya está ahí, déjame. Veo que uno es bien así, ¿verdad? Ay, no, y el Señor, cállate, sí, ahí toma. Y otra tuerca. Y hasta que ya hasta lloraba y tronaba y le decía, y él seguía con el dedo ahí. Y hasta después de unos años decía, Señor, gracias. Gracias por no abandonarme, por no soltar el dedo de ahí. Y con el joven rico le hizo lo mismo, pero lo peor que podemos hacer es decirle al Señor, no, mejor me quedo con mi ídolo. Me quedo con mis ídolos. No te quiero a ti. Pero Zaqueo no. Zaqueo dijo, no, espérame. De los bienes robados que él provocó negligentemente y maliciosamente, provocó pérdidas y transó a todos, él dijo bien claro lo que iba a restituir a todos. 4 veces le daré a todos los que yo he defraudado. 4 veces, mis hermanos, 4 veces. En Éxodo 22:1 viene esto. Cuando alguno hurtare un buey u oveja y lo degollare o vendiere, o por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja, ¿cuántos? 4. Aquí está el 400% que sacó. Pero esto no tiene nada que ver con lo que él hizo. Lo que él hizo, el pecado que él cometió según la ley, que todos los judíos ahí tenían que respetar, era justamente este que está aquí, el de fraude. El pecado de fraude es que uno tiene que pagar el 100% del daño causado por ese fraude o esa extorsión o esa mordida, ¿me entienden? O esa tranza, más un 20% adicional, más un 20%. O sea, el 100% de lo que yo le fraudé, digamos que yo al hermano Julio le hice una tranza. Hermano, este es un negocio buenísimo, ¿no? Lo va a ganar muchísimo. ¿Y cuánto, hermano? ¿Cuánto se necesita? No, más $1,000,000. Ay, bueno, pues seguro sí, hermano, pásemelo y agarro con el millón y me compro un carro nuevo, me voy a pasear. Y el hermano, ¿cómo va la inversión? ¿Va bien, hermano? Sí, no, hombre, va súper bien. Hasta acelera bien. Pero después se descubre el fraude. Según la ley antigua, yo tendría que darle el 100%, el millón más un millón más como un interés, el 20%, 1,200,000. Esa es la ley, según la ley. Pero ¿qué dijo? ¿Sabía Zaqueo esa ley? Claro que la sabía. Pero Zaqueo se fue a lo máximo. ¿Sí se da cuenta? Se fue a lo máximo. ¿Sabía Zaqueo que por ahí se quedaría en la pobreza total haciendo eso? Sí lo sabía. Sí, este cambio increíble. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué irse hasta el 400%? Póngase a pensar, mi hermano. Él nomás había estafado y extorsionado, no más dije, pero nomás, en el sentido de que tenía que pagar el 100% más otro 20%, pero dijo 400. Él había dejado la idolatría en su corazón y había vuelto a ser nueva criatura y ahora ha puesto toda su confianza en Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Zaqueo en su nueva vida, no? No, yo quiero ser un fraudeador, no. Póngase de pie. Señor, te damos gracias, porque tu palabra siempre nos redarguye, nos confronta, nos disciplina,
pero siempre con ese amor que tú lo haces, Señor. En esta sana amistad que tú tienes con nosotros, mi Dios. Como un buen amigo, siempre nos guías, nos aconsejas. Gracias te damos, Señor, por esta amistad que tenemos. Gracias porque te conocemos. Gracias porque nos conoces. Gracias por compartir tantas experiencias contigo. Señor, te pedimos por todos los hermanos que quizás se han alejado de ti, que han apartado de esta relación de amistad contigo. Te pedimos, Señor, por los que van comenzando en esta amistad contigo también, mi Dios. Ayúdalos a apartar toda mentira y dedo acusador del enemigo, mi Dios. Ayúdanos a ser más que vencedores en esta lucha espiritual con las acechanzas del diablo y sus secuaces, Señor. Danos poder tuyo, mi Dios, para ser vencedores en esta guerra espiritual. Tener esta seguridad de tus promesas y que siempre estaremos contigo por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano y a su hermana.